Pablo escribe en Filipenses, en la carta de Filipenses, capítulo 1, versos 6 y 7, y la palabra está bendecida. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Era literal lo que Pablo estaba diciendo ahí. Y en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois que participantes conmigo de la gracia. La palabra está bendecida. Dígale a alguien, tú y yo somos participantes de la misma gracia. De una alabanza del Rey de Reyes. Usted sabe que los miércoles usted me ayuda a predicar, me ayuda a tener gozo en el Señor. Amén. Ningún crecimiento, con esto quiero empezar a hablarle esta noche, ningún crecimiento espiritual va a depender de nuestra fuerza. Ningún crecimiento de nosotros en las cosas de Dios, en lo que queremos avanzar en Dios, nunca va a depender de nuestra fuerza, sino va a depender de la fidelidad de Dios. Dígale a alguien, es de la fidelidad de Dios. Dios inicia la transformación. En Filipenses 1, versículos 6 y 7, me enseña Pablo que Dios que empieza la transformación en cada uno de nosotros. Dios mismo la empieza. Dice, el que empezó la buena obra, Él es el que le empieza la transformación en nosotros. Y empieza con cambios verdaderos. El primer cambio en nuestra vida empieza cuando hace la obra de salvación. Todos los que estamos aquí y quien no lo ha hecho o quien necesita arrepentirse hoy, es necesario. Porque en la obra de Dios de salvación, ahí empieza el cambio de la vida de una persona. Ahí empieza el cambio. Usted puede hacer cursos, usted puede leer todos los libros del mundo que usted quiera leer, pero el verdadero cambio de una persona empieza cuando hace ese momento y entra en su vida la obra de salvación, cuando confiesa a Jesús como su Señor. Por eso la madurez es progresiva, dígale, es progresiva. Pero ayúdeme, diga, es progresiva. Yo quiero que los miércoles usted siempre, porque los miércoles yo sé que muchos vienen del trabajo, vienen de un afán del día. Si usted hace una dinámica, usted se mantiene activo. Diga, es progresiva. Y va a durar toda la vida. Dura toda la vida, dura toda la vida. Jesús dice que hasta que Él venga, que la obra del Señor es hasta que Él venga. La palabra dice, Él comenzó la obra. Dios es el iniciador de la transformación de nuestra vida. Él es el que inicia la historia verdadera de nosotros. Él es que inicia el desarrollo de los dones de cada uno de nosotros. Él es que inicia la fe en nosotros. Él es que la inicia. Él inicia la esperanza. Él inicia los cambios que nosotros necesitamos. Aunque sea difícil, Dios dice que hay una buena obra. Aunque el proceso sea distinto, aunque yo vea que en el caminar de Dios pasan cosas fuertes, diferentes a lo que quizás yo tenía una expectativa, o pasen cosas diferentes a lo que yo esperaba, Dios dice en su palabra que es una buena obra. Él la va a perfeccionar. Él dice, yo la completaré. Y ese término de perfeccionar significa completar. Él completa la obra en cada uno de nosotros. Él es el que nos va a llevar a nosotros hasta el final de lo que nosotros necesitemos cambiar y ser transformados. Él nos promete que estará haciéndolo hasta su regreso. Y lo creo porque en 1 Tesalonicenses 5:24 hay una promesa. Anótelo, escríbelo. 1 Tesalonicenses 5:24 hay una promesa de Dios que dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay una promesa de Dios en nuestra vida. Y Él dice, fiel es el que os llama. ¿Y a qué nos llama? Dios nos llama a nosotros a ser cambiados, transformados, a dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos, el cual también lo hará. Dios lo hará en cada uno de nosotros. Esta promesa tiene que hacer en nosotros una convicción tan grande de creer que la obra que Dios empezó en nuestra vida, Él la va a perfeccionar. Que Él va a ayudarnos a nosotros a cumplir
todos los planes, los propósitos que hay en nuestra vida. Dios no es como nosotros. Dios no va dejando la cosa media. Nosotros a veces empezamos algo y lo vamos dejando a media. Pregúntale a alguien, ¿cuántas cosas tú has dejado a media en tu vida? Pregúntale, dígale, ¿cuántas cosas usted ha dejado a media? Usted ha dejado cosas a media, pero Dios no es como nosotros. Dios no deja las cosas a media. Lo que Dios empieza, la palabra de Dios me enseña que Dios lo termina. Lo que Él empieza, lo termina. Y nosotros somos los que impedimos que Dios concluya la obra en nosotros. Nosotros somos los que paralizamos a Dios para que Él no concluya la obra que Él tiene el deseo de terminar, que Él tiene el deseo de concluir en cada uno de nosotros. Él tiene el deseo de llevar a cabo la buena obra y concluirla en cada uno de nosotros. Por eso, cuando tú te sientes incapaz en muchas de las cosas que haces, no es porque Dios no sea capaz, es porque nosotros no entendemos que Dios está obrando en nosotros. No vemos a Dios obrando y por eso nos sentimos incapaz. La buena obra, ¿cuánto conoce un proceso de una construcción? Muchos quizás la conocen bien, otros han vivido construcciones, otros ven una construcción cuando pasan por una calle. Pero en una construcción usted ve polvo, usted ve escombros, usted ve ruidos, usted ve orden y a veces ve hasta desorden también. Así es una construcción. Y Dios dice que nosotros estamos en construcción en la mano de Él. ¿Cuántas veces vemos caos? ¿Cuántas veces vemos caos afuera o vemos caos adentro? Pero a pesar de eso, Dios está haciendo la obra en cada uno de nosotros. A pesar de lo que tú veas, Dios está obrando en ti. Tú puedes mirar caos, tú puedes mirar que no hay un caos, pero Dios está haciendo la obra en tu vida. Dígale, Dios está obrando en ti. Aunque no lo veas, Dios está obrando. Nunca te olvides que tú estás en construcción. Dígale, siempre estaremos en construcción. Hasta la venida de Cristo. Dile, estaremos en construcción hasta la venida de Cristo. Siempre estaremos en construcción, porque Dios nunca ha terminado con nosotros. Él dice que hasta la venida de Cristo siempre estará en construcción en nosotros. Y al final, los tiempos pasarán y veremos algunas cosas que están terminadas. Usted ve una obra que empieza en un proceso, de repente usted deja de pasar 3, 4, 5 meses y cuando pasa se sorprende o que la obra está avanzada o la obra está terminada. ¿Usted no le ha pasado eso? Que pasa por un lugar, ve que se está construyendo algo y de repente usted deja de pasar, el tiempo pasa, entonces mira que los cambios, empieza a ver las cosas diferentes. Así es Dios en nuestra vida. Cuando Dios empieza la obra en ti, habrá momentos que no te darás cuenta, pero cuando pasa el tiempo te darás cuenta de que Dios ha estado obrando en tu vida. Yo vengo a hablarle a alguien que quizás está desanimado. Yo vengo a hablarle a alguien que quizás entiende como que las cosas no están avanzando. Sí, Dios está avanzando contigo. Dios está haciendo la obra contigo. Dios empezó a hacer un cambio contigo. Dios está trabajando contigo. Somos hechura suya, dice la palabra de Dios, creado en Cristo Jesús. Y debemos darle la importancia a todo esto, de que fuimos creados en Cristo Jesús. Él nos da la convicción de que podemos mejorar cada día. Si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, entonces tenemos la oportunidad de nosotros ir mejorando cada día. Dígale, hay que mejorar todos los días. Quizá usted desanima, tú te desanimas, pero tenemos que ir cambiando todos los días, porque Él dice, tome su cruz y sígueme. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Cuando Dios saca de mano fuerte al pueblo y lo lleva al desierto, lo saca del yugo de la esclavitud, hay un momento que Dios le habla al pueblo y dice, no te puedo quitar los enemigos de golpe, no te puedo quitar a todos los que van a batallar, todas las cosas a las cuales tú tienes temores, a los cuales tú tienes miedo, a los cuales tú no quieres enfrentar, a las cuales cosas tú sabes que tienes que cambiar, pero Dios le dice, no te lo puedo cambiar de golpe, porque si te lo cambio de golpe, Dios mismo le dice, yo te haré daño. Entonces hay momentos en nuestra vida que nosotros queremos que Dios nos cambie a nosotros como si fuéramos algo instantáneo. Pero Dios necesita tiempo, dígale tiempo. La obra de Dios lleva tiempo.
La obra de Dios lleva tiempo en nuestra vida. La obra de Dios lleva tiempo en la formación de cada uno de nosotros. Y Dios nos da esa promesa porque es necesario que el pueblo creciera. Dios le estaba diciendo, no te puedo quitar los enemigos porque yo necesito que ustedes crezcan. Él necesitaba que ese pueblo se multiplicara. Él necesitaba que ese pueblo madurara, que ese pueblo entrara en un conocimiento verdadero de las cosas que Dios iba a hacer en su vida. Dígale a alguien, Dios quiere que tú crezcas primero y que tú vayas madurando para Él ir completando la obra en tu vida. Dios estaba haciendo crecer al pueblo. Dios estaba madurando al pueblo. Si Dios te diera todo de golpe de una vez, podrías pasar por 3 peligros. Anote, escriba o grábeselo en su mente. Si Dios le da a usted todo de golpe, pudiéramos entrar en 3 peligros primero. Primero, que nos damos cuenta que no tenemos la capacidad para poder soportar tantas glorias de Dios, tantas bendiciones de Dios, de todo lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Número 2, que pueden aparecer nuevos peligros. No nos damos cuenta nosotros que por cada nivel de gloria, que por cada bendición que Dios te tiene, porque por cada cambio que viene a tu vida, por cada transformación que llega a tu vida, vas a tener que experimentar nuevos peligros. Y no digo esto para que se asuste, sino que cada una de las cosas que Dios va cambiando en tu vida, tú vas a tener nuevos retos para mantener esos cambios que Dios te da, esos cambios que Dios va haciendo en tu vida. Son retos que se te convierten, y si Dios te cambia por completo y no está maduro y no está cambiado y transformado, se te pueden convertir en un gran peligro. Diga un amén fuerte. También no te puede dar nada de golpe completo, porque Él quiere permitir que tu carácter sea desarrollado. Si el carácter no está desarrollado, perderemos todo lo que Dios nos puede dar. Es como el grano de la semilla del trigo, dice la palabra de Dios. Que el grano del trigo, si no cae en la tierra y muere, quedará solo, dice Él. Tienes que caer en la tierra y morir para que no quede solo, para que se multiplique, para que lleve fruto. Dígale a alguien, hay que caer en la tierra. Diga, hay que poner los pies en la tierra. Diga, y morir para dar fruto. Hay gente que no entienden que tenemos que poner los pies en la tierra como la semilla entra a la tierra y morir todos los días para poder dar fruto. Dios le está hablando a alguien que no entiende que porque tú estás viviendo lo que estés viviendo, trabajando donde trabaja, visitando donde va, o hablando con la gente que habla, juntándote con la gente que te junta, Dios te está trabajando y procesando, porque Dios necesita que tú entiendas que necesita poner los pies en la tierra y entender que Dios te va a cambiar aquí, no es cuando te vaya para el cielo, y aquí que tenemos que dar los frutos. Ese amén fue con más fuerza. Él dice, pero si cae en tierra la semilla no se puede quedar en el aire, la semilla no se puede quedar en la mano, la semilla tiene que caer en tierra. La semilla tiene que tener un contacto para morir y llevar fruto. La semilla representa la comodidad. La semilla representa egoísmo. La semilla representa el yo. La semilla representa tu mal carácter. La semilla representa lo que Dios quiere hacer contigo. La semilla representa tus dones. La semilla representa tu talento. La semilla representa tu llamado. Iglesia, la semilla representa tu propia vida. La semilla representa esa comodidad, ese egoísmo. Si se guarda a sí mismo, dice la palabra, entonces no va a pasar nada. Pero el soltar las debilidades, el soltar las estructuras, sobre todo entender que tenemos que aprender a morir todos los días, entonces eso va a dar un resultado que la Biblia llama fruto. Dígale a alguien, fruto. Es imposible dar fruto si no morimos primero. Pablo dijo, para mí morir es ganancia. Para mí morir es ganancia. La semilla muere en la tierra y permite el inicio de algo nuevo.
Cada vez que tú mueres a algo, entonces Dios te está permitiendo para algo nuevo. En la Biblia entera usted puede leer el Evangelio y nunca Jesús dijo que iba a venir algo nuevo si no muere lo viejo. Nunca va a venir algo diferente si no cambiamos las estructuras, si no cambiamos la forma de ser, si no cambiamos los pensamientos. Dígale a alguien, algo tiene que morir para que Dios te dé lo nuevo de Él. Den una alabanza fuerte a Dios. Ayúdeme a predicar. Mira a alguien, dígale, algo tiene que morir en ti para que puedas recibir lo nuevo que Dios te tiene. Diga, lo nuevo que Dios te tiene. Diga, lo nuevo que Dios te tiene. Cuando decide morir, cuando muere al yo, al ego, al orgullo, a la vanagloria, entonces es ahí que empieza un nuevo nacimiento en tu vida. Hay gente que quieren cosas nuevas, pero no han entendido que lo nuevo llega cuando algo de lo viejo muere. Jesús con su muerte de cruz nos ofreció salvación y un nuevo comienzo a todo. Nuestro modelo es Cristo. Cristo nos enseñó que para darnos una nueva vida, un nuevo comienzo, Él mismo tuvo que morir también. Él tuvo que llegar a la muerte de cruz. Jesús nunca habló de lo nuevo sin antes hablar de morir a lo viejo. Dígale, nunca piense en lo nuevo si no muere a algo viejo. Diga, a algo viejo. No hay manera de dar frutos si no hay una muerte. No hay manera de dar fruto si no hay una muerte primera. Dios nos da una garantía, Dios nos da una capacidad, Dios nos sostiene, Dios nos va perfeccionando. Dios es el que va obrando en cada uno de nosotros. No lo vemos actuando, pero Dios está trabajando. Dígale, no lo ve actuando, pero Dios está trabajando. Pero cuando hay una muerte, iglesia, entonces cuando empezamos a morir, las cosas cambian. Pero cuando no decidimos morir nosotros, a cuantas cosas sabemos que tenemos que dejar atrás, entonces hay una insensibilidad en la conciencia. Y esto es peligroso porque cuando la conciencia entra en una insensibilidad, entonces el ser humano se va apartando del propósito de Dios. La insensibilidad en tu conciencia te separa, te hace resistir la obra de Dios en tu vida. Cada vez que hay una insensibilidad en tu conciencia, que tú entiendes que no tienes que morir a algo, que tú entiendes que no tienes que empezar realmente a sacrificar cosas en tu vida, entonces crea una resistencia a la obra de Dios en ti. Jesús dice, inutiliza la tierra. Hay una parábola que Jesús está hablando y dice que hay un árbol que no da fruto. Y dice que llega ahí el viñero, el dueño del viñero le dice, dame un año. Voy a preparar la tierra, voy a excavar de alrededor, la voy a acondicionar, la voy a preparar, pero dame un año. Pero al final él dice, si da fruto, bien, pero si no da fruto, dígale a alguien, córtala. Está ocupando un lugar, dijo Jesús. Consumes nutrientes, pero no hay cambio, no hay frutos. Así hay mucha gente que están ocupando un lugar, están consumiendo nutrientes, pero no dan frutos. Dígale, pero no dan frutos. Cuando tu conciencia se pone insensible, entonces dejará de escuchar la voz de Dios. Súmalo, músico, por favor. Y con el tiempo se convierte en una insensibilidad. Dígale, se convierte en una insensibilidad. Diga, se convierte en una insensibilidad. Cuando nosotros entendemos que no debemos morir para dar fruto, cuando nosotros entendemos que no es una responsabilidad de nosotros dar fruto, dígale, es tu responsabilidad dar fruto. Dígale, Dios te da los nutrientes. Ayuda a predicar esta noche, dígale, Dios te da los nutrientes. Dios te socava alrededor. Dios te cambia. Dios te transforma. Dios empieza la buena obra en tu vida. Dios te perfecciona. Dígale, pero el dar fruto te corresponde a ti. Dígale, te corresponde a ti. De una alabanza fuerte al Rey de Reyes. Cuando nos convertimos en alguien insensible,
que entendemos que estamos aquí por estar, entonces dejaremos de escuchar la voz de Dios. Llega el tiempo, nos convertimos en una insensibilidad. La gente que se convierte en insensible, sobre todo en su conciencia, que no valoran, que no entienden que Dios está haciendo una obra en tu vida, pero es para que dé frutos, para que tu vida cambie, para que tu vida sea diferente. Entonces, esa insensibilidad está cerca de producir que pecado. Y el hombre llega al pecado, ya no le duele. Ya no duele cometer algo que a Dios le desagrada. La palabra de Dios no lo conmueve. La palabra de Dios no lo hace, no lo sacude, no lo confronta. Empieza realmente a moverse en lo que se llama lo emocional. Dígale, no te mueve en lo emocional. Diga, muévete en lo espiritual. Las mismas cosas de Dios van más de lo que es lo espiritual. Le pasan a lo emocional. Empieza a tocar lo emocional y no lo espiritual. Las mismas cosas de Dios van más algo que lo emocional. Las cosas de Dios tienen que trabajar en tu vida para traer frutos espirituales, para traer frutos de cambios, para traer frutos de transformación. Por eso cuando somos insensibles, cuando no entendemos nosotros que Dios está haciendo una obra todos los días en nuestra vida, cuando no entendemos nosotros que tenemos que morir a algo todos los días, cuando no entendemos que nosotros somos los que tenemos que dar esos frutos, entonces no vamos a guiar, nos vamos a direccionar por lo que se llama lo emocional. Dígale, lo emocional. Te gustarán más las emociones que querer cambiar. Entonces el hombre cambia el dar fruto, cambia el ser cambiado, cambia el ser transformado y empieza a moverse más en lo emocional. Dígale, no te mueve en lo emocional. Dígale, no te mueve en lo emocional. Buscará la presencia de Dios por emoción. ¿Cuánta gente buscando presencia de Dios por emoción, pero no buscan la presencia de Dios por transformación? Dígale a alguien, busca la presencia de Dios por transformación. Diga, no por emoción. Se va perdiendo la capacidad del arrepentimiento. Todo el ser humano que busca a Dios y empieza a acercarse a Dios y empieza a buscar presencia de Dios y empieza a buscarlo por emoción y no para transformación, entonces pierde la capacidad de lo que se llama arrepentimiento, iglesia. Pierde la capacidad del arrepentimiento. Se hace insensible y esto es peligroso porque es fácil aferrarse a la comodidad, es fácil aferrarse a la seguridad terrenal, es fácil aferrarse a las cosas personales, es fácil preferir emoción antes del sacrificio, porque el sacrificio no se muere en emoción, el sacrificio se muere, dígale a alguien, en el espíritu. Lucas 13:6-9 dice: digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo, córtala. Pero ¿por qué inutiliza también la tierra? Está hablándole Dios. Él entonces, el viñador, le responde y le dice: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Dígale a alguien, si diere fruto, bien, si no, la cortará después. El que ama su vida la perderá, dijo Jesús. Tu vida de placer es la vida de conformismo, la vida de placeres, la vida de emoción. La vida fuera de los caminos del Señor siempre serán vidas de conformismo, alejado de las cosas de Dios, alejado de lo que Dios puede hacer en tu vida. Habrán cambios en tu vida, pero no te darás cuenta que Dios está obrando en tu vida. Habrán cosas que te van a suceder, pero cuando vivimos una vida llena de emoción, nunca vamos a entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Queremos vivir bajo nuestros propios términos y aquí es peligroso. Esto es peligroso. Dígale, cuando tú quieres vivir bajo tu propio término, dígale, esto es peligroso. Esto es como una bancarrota, así fue que el Señor me lo puso. Es como una bancarrota espiritual. Empieza a perder todo lo verdadero de Dios en tu vida.
El ser humano, desde que empieza a cambiar lo espiritual de Dios por la parte emocional, con el tiempo se va alejando de lo verdadero de Dios. Y todos los depósitos que habían en su vida de Dios se van perdiendo. Toda la palabra que había en su corazón, toda la promesa de Dios, todas las cosas que veía de Dios se van perdiendo. Y es como vamos pasando, como el Señor me decía, entramos en una bancarrota espiritual. De repente estaba lleno de las cosas de Dios, de repente vivías lleno de las cosas de Dios, pero de repente cambiaste la vida espiritual por lo emocional. Inconscientemente va vaciando la cosa de Dios. Dígale que no vacíe lo de Dios en tu vida. Es ahí que sale algo espiritual y decimos: la paciencia de Dios dura para siempre sin que haya consecuencia. Y el ser humano a veces agarra palabras para conformarse a sí mismo, y a veces decimos esta palabra: no, la paciencia de Dios dura para siempre. La paciencia de Dios es tan grande en nuestra vida. La paciencia de Dios, no importa que yo esté frío, no importa que yo esté caliente, no importa que yo me fui al mundo un año, no importa que regresé, no importa que yo ya dejé de hacer esto, no importa que dejé de leer la Biblia, no importa que dejé de orar, no importa ahora que dejé de buscar a Dios. Y entonces nos agarramos de que la paciencia de Dios dura para siempre y que no hay consecuencia, que yo lo que tengo es que arrepentirme, que yo lo que tengo que volver, que yo lo que tengo que actuar. Pero Dios nos da un tiempo. Dígale: Dios nos da un tiempo. Y nos lo enseña en la palabra de Dios. Cuando Él dice: si diera fruto bien, si no cortará. Pero Él le pide un año. Él le dice: dame un año. Él estaba enseñando que aquí en la tierra nosotros estamos limitados. Nosotros estamos muy limitados aquí en la tierra. Por eso, iglesia, yo le exhorto en esta noche que avive lo que hay de Dios en su vida todos los días. Que no lo deje apagar, que lo despierte todos los días. No permita que lo emocional te quite lo espiritual. El viñero le dice: dale un año, que yo lo voy a socavar, yo le voy a entrar nutrientes, yo lo voy a preparar. Pero lo interesante de esto es que pide un año. Hay una limitante en nuestra vida, hay un tiempo crono en nuestra vida que nosotros no lo podemos perder, iglesia, que no lo podemos dejar atrás. Ese tiempo crono es limitado. Por lo tanto, tenemos que procurar nosotros todos los días acercarnos más a Dios, buscar más la presencia de Dios, acercarnos más a Él para que nos transforme a nosotros. Una persona con una conciencia cauterizada tiene límites. Una persona alejada de Dios que está en pecado tiene límite. Y me lo enseña esta historia. Usted está en pecado, hay límite. Usted tiene una conciencia cauterizada, hay límite. Usted se está enfriando en el evangelio, tiene límite. Usted está alejado de Dios, tiene límite. La vida fuera de Dios y en Dios aquí en la tierra tiene límite. Dígale: aquí en la tierra tenemos un límite. Pero el que empezó la obra aún cree en ti, dice la palabra de Dios. El que empezó la obra no solo depende de la productividad que tú tengas. El que empezó la obra de ti cree en lo que está dentro de ti. Cree en lo que Dios puede hacer dentro de ti. Crees que lo que está dentro de ti es tan grande que en el momento que tú lo despiertes, tu vida va a ser cambiada y tu vida va a ser transformada. Él empezó la obra en ti, iglesia. Y Él sabe que no importa que te enfríe o no te enfríe, Él sigue confiando en nosotros. Él sigue confiando cada día de que Él está esperando en tu tiempo limitado que haya un cambio en ti. Porque Dios sabe que lo que está dentro de ti es tan grande, es tan valeroso. Es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Tiene un poder tan grande, transformador, de darte una vida nueva. La paciencia de Dios es real, iglesia. Pero es por un tiempo. Díganle: es por un tiempo. Y nuestro tiempo aquí es finito. El tiempo en la tierra no es infinito. El tiempo en la tierra es finito. Por lo tanto, tenemos que procurar, dice la palabra de Dios. Procura lo mejor de Dios. Procura hacer lo mejor de Dios. Procura darle lo mejor a Dios. Por eso debe romper toda procrastinación.
Una vez les prediqué sobre eso. Voy a tener que repetir esa prédica de nuevo. Dios, yo tengo que salir de la procrastinación espiritual. Tengo que salir de la comodidad. Tengo que salir de la pasividad. ¿Cuánta gente van cambiando lo espiritual de Dios por lo emocional de su vida? Entonces entran en una procrastinación espiritual. Entran en una comodidad. Entran en una pasividad. Y no entienden que Dios está haciendo la obra en ti. Pero no espera no solamente tu cambio, sino que tú produzcas frutos. Dígale, Dios espera fruto. Dios no mandó a cortar el árbol porque el árbol no estaba verde, porque el árbol no estaba frondoso. Dios maldijo la higuera que estaba frondosa porque no halló fruto. Diga a alguien, no hubo fruto. Diga, no hubo fruto. Entonces Dios le da una oportunidad. El viñero dice, dame un año. Pero no era que el árbol estaba dañado, era que el árbol no tenía fruto. El árbol no estaba produciendo fruto. Cuando le están pidiendo a Dios una oportunidad, cuánto le están pidiendo a Dios que lo cambie, cuánto le están pidiendo a Dios que lo transforme, cuánto le están pidiendo a Dios que le abra puertas, que le abra un camino nuevo, que le haga cosas nuevas, que le transforme su casa, que le transforme su familia, que le transforme su finanza. Le pedimos tantas cosas a Dios, pero Dios está esperando que demos frutos. Y a alguien, son frutos que Dios quiere. Todo lo otro, eso es hojaraca. Hojaraca no, ¿cómo se llama? Frondosidad. ¿Cómo se llama? Cuando un árbol tiene mucha hoja, ¿cómo se llama eso? Frondoso, ¿verdad? Frondoso. Está frondosa. A Dios eso no le importa. Usted puede estar frondoso. Usted puede vivir una vida de apariencia frondosa. Diga conmigo, frondosa. Usted puede estar frondoso, pero a Dios le interesa encontrar el fruto. Y la palabra de Dios me enseña que el fruto va a ser dado conforme a la naturaleza del árbol. Y nosotros somos ese árbol. Si usted y yo somos espirituales, Dios está esperando fruto. Diga espiritual. Diga no emocional. Diga fruto espiritual. No quieren cambiar. Pero si la semilla no cae en tierra, dice la palabra, nunca podrá germinar ni dar fruto. Al final termina Dios hablando siempre del fruto. Él dice la semilla tiene que morir, tiene que germinar para que para dar fruto. Él siempre termina con la palabra fruto. Cuando él maldijo la higuera, no la maldijo porque la higuera estaba en el medio, no, fue porque estaba frondosa, engañaba a la gente porque el árbol de la higuera cuando es frondoso es el tiempo de los frutos. La higuera nunca es frondosa mientras no está en la etapa de los frutos, pero cuando da fruto está frondosa y ahí entonces Jesús no encontró fruto. Y alguien fruto. Él dijo, déjala un año más, pero voy a acabar, le dijo el viñero. Voy a encontrarme conmigo mismo. Esa socavación representa en nuestra vida encontrarnos con nosotros mismos. No es que va a venir un viñero y le va a socavar a usted por todo alrededor, no. Es la enseñanza de que nosotros tenemos que socavarnos. Nosotros necesitamos empezar a mirarnos adentro. ¿Qué es lo que hay que nosotros no estamos dando esos frutos para Dios? Él dijo, voy a encontrarme conmigo mismo. Voy a buscar mis realidades. ¿Qué necesito cambiar? Me voy a abonar, voy a recibir los nutrientes espirituales correctos. ¿Cuáles son los nutrientes que nosotros estamos adquiriendo, comiendo, consumiendo? Dios quiere que esos nutrientes vengan de Él. A veces nosotros no entendemos que lo más importante para Dios son los frutos. ¿Cuántas veces ha querido producir frutos por tu fuerza, pero queda frustrado? Porque Dios nos enseña que el que empezó la obra en nosotros, el que nos transforma a nosotros, el que nos lleva y nos prepara para dar esos frutos, se llama Dios. Va a pensar, dejarte procesar, nutrirte. Pensamos todo esto, pero Dios es el que empieza la obra en nuestra vida. Hay un libre albedrío. Dígale, usted tiene un libre albedrío. Dile, usted tiene un libre albedrío que Dios nunca lo va a tocar. Dile, Dios nunca va a tocar tu libre albedrío. Aunque Él haya empezado la obra en usted,
aunque Dios lo esté transformando a usted, aunque Dios lo tenga preparado a usted, al final usted determina si da fruto. La higuera estaba en un lugar frondoso, pero ella no estaba dando fruto. Este árbol estaba ahí y le dijo, pero está hasta consumiendo los nutrientes de los otros árboles. Lo que pasaba era que no estaba dando fruto. Al final nosotros decidimos dar fruto. Dígale a alguien, tú decides dar fruto. Hay un libre albedrío. Dios te procesa, Dios te trabaja, Dios te transforma. Pero el dar fruto es una responsabilidad de nosotros. El viñador dijo, si da fruto bien o si no, córtala. Él dijo, yo la preparo, yo la acondiciono, yo la levanto, yo la edifico. Pero al final el viñador dijo, él la mata. Si ella quiere dar fruto, dará. Y si no quiere dar, no va a dar. Y él dijo, cuando tú vuelvas, si da fruto, bien. Si no da, córtala. Dígala, soy yo el responsable de dar fruto. Su trabajo fue sanar el entorno del árbol, pero no puede obligar al árbol a dar fruto. Dígale, nadie nos puede obligar a dar fruto. Diga, yo decido dar fruto. La mate mango, usted no puede obligar a la mate mango a dar piña. Usted no puede. Usted no puede decirle a la mate piña, da mango. Usted no puede al aguacate, a los mate aguacate y todos los días decirle, yo te estoy cuidando, pero yo quiero que este mes me produzca mango. No puede. Diga, hay un libre albedrío. Diga, no se puede. Pero no puede obligar al árbol a dar frutos. Y ahí solo Dios lo puede hacer. Entonces Dios usa cosas en nuestra vida que se llaman procesos. Dios usa cosas en nuestra vida que son como el letrero de la alerta. Diga, letrero de la alerta. Para dar fruto. La película, ¿usted se acuerda del Todopoderoso? Que él va peleando con Dios. Y le dice, háblame, dime, enséñame. Peleando con Dios, hermano. Y Dios hablándole con los letreros. Detente, párate, calle dañada. Y él peleando con Dios. Pero ya Dios le estaba hablando. Cuando él llegó y se metió allá en ese charco, que el carro se le... Entonces ahí él entendió que Dios le estaba hablando. Entonces Dios hace eso en nuestra vida. Él hizo que la mujer estéril tuviera hijos. Él hizo que lo imposible fuera posible. Cuando tu confianza está en Dios, serás capaz entonces de tú dejarte morir para empezar a ver los frutos. ¿Tú sabes por qué no te deja morir? Porque no tiene confianza en Dios. Si tuviéramos confianza en Dios, cuando usted lo ofenden, se queda calladito. Cuando usted tiene confianza en Dios, cuando usted sabe que tiene un problema de ira y de repente a usted lo están provocando a la ira y usted sabe que tiene que dar fruto, entonces cuando usted tiene confianza en Dios, usted sabe que el que está con usted es más fuerte que lo que pueda pasar. Entonces usted se queda tranquilo. Entonces es el momento que más usted confía en Dios. Es el tiempo que usted sabe más esperar en Dios. Es el tiempo que por más que las cosas usted quiera resolver a su manera, hay algo que le dice a usted, necesito depender de Dios. Entonces ahí empezamos a mirar. Y al final él dice, si da fruto bien, si no, córtala. Es una decisión de nosotros dar esos frutos. ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere que nosotros tengamos, iglesia? Diga conmigo, número 1, fruto de justicia. Se refiere a vivir una vida recta, a vivir una vida santa, a vivir una vida alineada a la palabra de Dios. Diga conmigo, fruto de justicia. Fruto de justicia. Eso quiere Dios que demos nosotros. Fruto de justicia. Filipenses 1:11. Fruto de labios. Díganle, frutos de labios. ¿Cuáles son los frutos de labios? Son las gratitud que tú tienes. Es cuando ya tú dejas de hablar como hablaba antes. Ahora habla palabras de bendición. Esos son los frutos de labios que Dios quiere para nosotros. Fruto de confesión pública y sincera del nombre de Dios. Que tú no te niegas del nombre de Dios. Que tú hablas de la grandeza de Dios. Que tú proclamas a Dios y le dices a la gente que lo que tú eres se lo debe a Dios. Dígale en fruto de labios. Dígale alabanza a Dios. Pero en los frutos de labios está tu vida de oración. Tu vida de oración.
es un fruto de labio. Tu vida de alabanza a Dios es un fruto de labio. Diga fruto de buenas obras también. Predique conmigo, fruto de buenas obras. Díganlo todos, frutos de buenas obras. Son acciones prácticas de servicio, de misericordia, de amor al prójimo, pero que glorifique a Dios. Porque a veces hacemos obra, pero estamos ubicando el reconocimiento de nosotros. Los frutos de buenas obras, diga conmigo, glorifican a Dios. Colosenses 1:10. Fruto de alma, dígale a alguien, frutos de alma. Pero dígaselo fuerte que lo escuche. Fruto de alma. Acérquesele al oído y dígale, fruto de almas. Dile, escuche este fruto. Ganar almas para Cristo. Es un fruto que Dios quiere que demos también. Fruto de almas. Usted no puede estar en el mundo por estar. Usted no puede estar siendo tan bendecido de Dios que usted puede ser una persona insensible de los demás. La palabra nos llama a dar frutos de almas. Frutos de ganar alma para Cristo. Y ese resultado de compartir el evangelio, de ver a otro convertirse a Dios. No lo habla la palabra en Romanos 1:13. Nosotros tenemos que, dice la palabra también, que no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión del testimonio de nuestra esperanza. Esa profesión es que usted no puede cansarse de hablar de la grandeza de Dios. Usted tiene que dar fruto. Dice, considerándonos unos a otros para estimularnos en el amor dice, en el amor y a la buena obra. Nosotros tenemos que dar frutos de que nosotros tenemos que alentarnos unos al otro. Usted no puede ver una persona en depresión, una persona enferma, una persona con una necesidad, y usted sabiendo que existe un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que restaura, un Dios que cambia, un Dios que restaura familias, restaura hijos, restaura matrimonio, y usted no puede decirle, hay un Dios que te puede cambiar tu vida. Dígale fruto de almas. Usted como que se quedó muy callado. Dígale frutos de alma. Tenemos que dar frutos de alma. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, dice la palabra. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Usted sabe que estos días se están acercando. Estos días están acelerados. Es el tiempo que más tenemos nosotros que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dígale fruto de alma. Fruto de santificación quiere Dios que demos también. El proceso continuo de apartarnos del mal. El proceso continuo de crecer y querernos parecernos más a la semejanza de Cristo. Tenemos que dar ese fruto de santificación. Mateo 3:8, cuando confrontó a los líderes religiosos diciéndoles, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Tenemos nosotros que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros tenemos que reconocer cada día cuando fallamos y cuando no fallamos. Dígale fruto de arrepentimiento. Dígale fruto de arrepentimiento. El fruto de arrepentimiento es un cambio de dirección. Es usted saber las cosas que antes hacía mal, cambiarlas por las cosas que verdaderamente agraden a Dios. Diga, tiene que haber una evidencia práctica de ese fruto de arrepentimiento. Diga, fruto de arrepentimiento. Y aparte de esos frutos que le mencioné, nos llama a dar y a caminar en el fruto. Diga larga, el fruto. Diga, no son 9, es 1. Diga, el fruto. Usted ha comido algunos mangos que son como ingestos, que son de varias matas de mango, que usted se los come y dice, no, pero que me sabe como a mango yamagui, no, pero que me sabe como a vanilejo, no, pero que me sabe a, ayúdame a todos los nombres mango ahí, Rafael, me sabe a este, me sabe al otro, a varias marcas de mango, porque fue como un ingesto así. Entonces, pero el mango es uno, pero le sabe a muchos sabores. Entonces, las palabras nos llaman a nosotros a caminar en el fruto. El fruto del Espíritu Santo no son 9. Perdón, no es la manifestación de 9 frutos. Es uno.
Y ese tiene que saber a los 9 sabores que dice la palabra. Al amor, al gozo, a la paz, a la benignidad, a la paciencia. Usted lo puede leer en Gálatas 5:22. Y usted diga conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dígale, tiene que saber a esas 9 cosas. Cuando alguien te pruebe, tú tienes que saber a esas 9 cosas. El fruto del Espíritu Santo. Él dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y su deseo. Dígale, los que son de Cristo se han sembrado en la tierra. Diga, han germinado. Diga, para dar fruto. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos uno a otro, envidiándonos uno a los otros. Fíjense que él termina en esa parte hablando. Porque dice que si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Usted comprendió esa parte ahí. Usted tiene que percibir eso. Él dice, si andamos por el Espíritu, no podemos andar en la carne. Si andamos en la carne, entonces no podemos andar en el Espíritu. La palabra de Dios nos enseña que una agua no puede producir 2 tipos de aguas diferentes, amarga y dulce. Entonces, nuestros frutos, si empezamos a caminar en las manos del Señor, a ser construidos en la mano del Señor, tienen que empezar nuestra vida a dar fruto. Sube, por favor. Dígale a alguien, a dar fruto. Tiene que haber evidencia práctica. Lucas 3, 10, 14. La gente le preguntó a Juan qué debían hacer. Y él les respondió ejemplos concretos de estos frutos. El pueblo común, compartir la ropa, la comida con el necesitado. Le habló de la generosidad. Habló que los cobradores de impuestos no podían cobrar más dinero de lo debido. Le habló de honestidad. A los soldados dice no extorsionar, no calumniar, no contender con su salario, justicia y contentamiento. Habló de un gran ejemplo de fruto en el caso de Zaqueo, quien al arrepentirse, dice, devolvió 4 veces más de lo que había robado. Habló fruto de restitución. Pastor, pero yo no estoy robando. No, pero quizá tú le estás robando la falta de amor a tu esposa, la falta de amor a tus hijos, la falta de comprensión en tu trabajo. Quizá a ti te conocen en el trabajo como una gente conflictiva. Quizás a ti te conocen en el trabajo distinto a como te conocen en la iglesia. Entonces Dios te llama a dar esos frutos y tiene que haber una restitución. Si tú no lo dabas, Dios está llamando que tú empieces a dar una restitución de ellos. Que a partir de hoy tú restituyas todo lo que tú no estabas dando. Si tú sabes que tiene que manifestar el fruto en tu vida, si tú sabes que tiene que dar fruto de justicia, fruto de labios, fruto de buenas obras, fruto de almas. Si tiene que empezar a dar fruto de santificación, fruto de arrepentimiento, ponte de pie, iglesia. Si tiene que dar fruto de arrepentimiento, entonces la palabra de Dios me enseña. Zaqueo nos da la enseñanza. Él no solamente se arrepintió, él hizo una restitución. Y nosotros tenemos que aprender, iglesia, a dar una restitución. ¿A cuánta gente le está hablando tú de Dios? ¿A cuánta gente está evangelizando? ¿A cuánta gente tú estás llevándolo, como dice la palabra, no dejar de congregarnos como aquellos que ya tienen por costumbre? ¿Cuánta gente han dejado de congregarse? Desde la pandemia para acá, ¿cuánta gente dejaron de congregarse? ¿Cuánta gente se alejaron de los caminos del Señor? ¿Cuánta gente realmente tienen que trabajar el fruto de la santificación? ¿Cuánta gente tienen que trabajar el fruto de las buenas obras? Frutos de labios, fruto de justicia. Cierra tus ojos. Y esta noche, mirémonos como ese árbol. Dice la palabra que Él le dijo, dale 1 año más. Lo preparó, lo condicionó, se puede hablar más, lo condicionó, lo trabajó y todo esto. Pero al final Él dice, yo lo voy a preparar,
yo lo voy a acondicionar, yo lo voy a abonar, yo le voy a dar los nutrientes. Ese Dios en nosotros, ese Dios trabajando en nosotros. Dios nos está dando oportunidad, Dios nos está dando nutrientes, Dios nos está dando fortaleza, Dios nos está dando mirar cosas de fe, Dios está mirando obras de misericordia en nuestra vida, Dios nos está permitiendo ver su gracia, su favor, su misericordia. De repente estamos bien oscuros, pero de repente vemos una gran salida. Todo esto es parte de la formación de Dios. Todo esto es parte de la formación de Dios. Él dice, yo estoy persuadido, dijo Pablo, que el que empezó la obra en mi vida, la buena obra, la va a perfeccionar. Él dice, yo estoy convencido, dijo Pablo. Usted tiene que estar convencido de que Dios va a perfeccionar su vida, que Dios lo va a cambiar, Dios le va a ayudar. Sí, Dios va a hacer todo, pero Él quiere encontrar fruto.